Bien, hoy hay un paso muy importante. Hay una situación muy importante que se produce el día de hoy con la decisión de la OFAC, de la Oficina de Control de Activos de los Estados Unidos, de sancionar a una empresa llamada Rosneft Trading, que no es Rosneft la principal de la Federación Rusa, sino que es una empresa adscrita, por supuesto, a Rosneft, la petrolera rusa, pero una empresa distinta. Y por ahí podemos entrar, ¿no?, a definir qué es lo que es Rosneft Trading. Rosneft Trading es una empresa creada en 2011 y que tiene como presidente, como director ejecutivo, a este señor sancionado uninominalmente también. Se me está pegando los platinos, esa es la hora, el cansancio y todo lo demás. Sancionado uninominalmente también en estas listas de los FAC, de apellido Casemiro. Esta es una empresa que intermediaba también el tema del mundo petrolero, de la colocación de barriles petroleros en distintos destinos del mundo, y que, óiganlo bien, en este caso, más allá de las suposiciones que ya eran más que evidentes desde hace mucho rato con el tema venezolano, se le sanciona específicamente porque se piensa, ojalá que esto no se haya caído, no, porque vi que se congeló allí, porque se piensa, por ejemplo, que en enero reciente, por ejemplo, y lo tengo por acá anotado, Rosneft habría enviado, por ejemplo, 2 millones de barriles de petróleo venezolano a África. Esa es una de las operaciones que detectaron, un barco que estaba llevando 2 millones de barriles de petróleo al África. Pero además, entre septiembre y diciembre del año pasado, se piensa que Rosneft había triangulado nada más y nada menos que 55 millones de barriles petroleros venezolanos para distintos mercados del mundo. Principalmente a dónde va este petróleo. Ya les voy a explicar qué es lo que hace Rosneft. Principalmente a la India. La India estuvo en los primeros meses de las sanciones. Ustedes saben que Donald Trump aprobó unas sanciones el año pasado, sobre todo con el tema de la industria petrolera venezolana, de manera que los Estados Unidos no está comprando petróleo venezolano, y lo que se pretendía después de que se aprobaron estas sanciones es que el mundo tampoco comprase petróleo venezolano. La India estuvo un par de meses comprando bajo cuerda y a través de modalidades subalternas petróleo a Venezuela, y en esto estaban metidas varias empresas petroleras indias, de la India. Luego, cuando avanza el tema de las sanciones, India busca deslindarse de esa compra de petróleo y dice no vamos a comprar más, aunque lo que tengo entendido, y lo decía hoy, es que la India sigue comprando bajo cuerda petróleo venezolano. Y por supuesto una de las maneras que lo hace es a través de la triangulación que hacía Rosneft. Rosneft básicamente captaba este petróleo venezolano, la factura la hacía Rosneft al tercero, es decir, si yo, presidente, pónganse ustedes, de Groenlandia, le quiero comprar petróleo a Venezuela, y como no puedo porque me veo muy mal, porque el tema de las sanciones de los Estados Unidos me ponen en el radar, me entiendo con Rosneft y Rosneft me saca una factura petrolera que a su vez esta factura luego se la carga de otra manera Rosneft a PDVSA. Intermediaban, y me imagino yo que en el medio de esto, yo no soy experto petrolero, pero que en el medio de esto probablemente hay un cobro de comisión de Rosneft a PDVSA, porque PDVSA prácticamente está vetada para vender petróleo a nivel mundial. ¿Qué ocurre hoy? Bueno, ocurre algo muy simpático y muy interesante para esta película llamada Venezuela que nosotros estamos viviendo. Y saludos a los que se siguen uniendo. La película hoy lleva a que Rosneft queda vetada también para transacciones en los Estados Unidos. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué importa una petrolera rusa en los Estados Unidos? No. Rosneft, que es una empresa a fin de cuentas capitalista, es una empresa que funciona de acuerdo a los mercados. Rosneft tiene importantes intereses dentro del territorio de los Estados Unidos. Supongo yo que incluso tiene oficinas dentro de los Estados Unidos, porque es lo básico. Una empresa que se dedica al comercio petrolero tiene que tener oficinas, personal, infraestructura dentro de los Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Que ahora todas las empresas de los Estados Unidos quedan en entredicho con esta sanción al tratar de comerciar con Rosneft. Y lo que se persigue es un efecto que yo llamo un efecto multiplicador. Lo que se persigue es que el mundo, a través de este ejemplo que se marca con el presidente Rosneft, no compre, así como no pueden comprar los norteamericanos, tampoco compre petróleo a Rosneft, a esta empresa.
Y allí hay un precedente multiplicador que incluso se va a extender, y yo creo que por allí van los tiros. Creo que esto va muy en serio y creo que esto sí hay que tomarlo con la rigurosidad del caso. A empresas como Eni, que es de Italia, como Repsol, que es española, que es otra que está en la lista, y como una propia empresa norteamericana, que es la Chevron. Chevron es una empresa de capital norteamericano fundamentalmente y tiene operaciones en Venezuela todavía, porque Chevron tiene una licencia que le exime de las sanciones en el caso venezolano. Es decir, aunque hay sanciones petroleras, es decir, una compañía petrolera norteamericana no puede venir a Venezuela a hacer tratos económicos, Chevron sigue haciéndolos. De hecho, le acaban de renovar esa licencia y hay un tema por explorar. ¿Cómo va a quedar Chevron después de todo esto? Porque Chevron, que es norteamericana, repito, capital norteamericano, sigue operando en pozos petrolíferos venezolanos. Sobre todo creo que en el área de la faja petrolífera del Orinoco. Entonces, allí hay algo importante. Y esto es más importante cuando uno revisa, y yo estaba revisando hace algunos días unos números, sobre, ustedes saben que Venezuela colocaba en Estados Unidos, antes de las sanciones, cerca de 600, 700 mil barriles de petróleo diarios, que Estados Unidos pagaba en cash, pagaba al contado. Una vez que se aprueban estas sanciones, ¿qué ocurre? Que queda ese nicho abierto allí. 600 mil barriles de petróleo en el mercado de los Estados Unidos no es la enésima potencia del mundo, no es toda la maravilla, no es la mayor parte del atajado, de la torta del mercado petrolero norteamericano, pero es un porcentaje importante. ¿Qué ocurre? Curiosamente, después de que sancionaron a PDVSA y de que PDVSA no estaba vendiendo petróleo a los Estados Unidos, aparece en el radar Rusia haciendo operaciones petroleras en los Estados Unidos. Creo que una de ellas principalmente Rosneft. Y se estima que diariamente Rosneft estaba colocando, o las empresas rusas, reformulo, no sé si es solamente Rosneft, estaban colocando en los Estados Unidos 600 mil barriles, justamente lo que no vendía, lo que no le vendía a Venezuela a los Estados Unidos. Yo no sé si ese petróleo que estaba colocando la empresa rusa en Estados Unidos es hasta el mismo petróleo venezolano triangulado a través de esta empresa. Pero en todo caso, a Rusia no le había ido tan bien como le estaba yendo en materia de importación petrolera a los Estados Unidos, como le estaba yendo en los últimos meses. Creo que hay un hito histórico. Hay un trabajo por allí publicado, creo que incluso en La Patilla, que debe haberlo hecho David Morán, que es un experto en esta materia, y que les recomiendo seguir para ver el tema de el asunto petrolero. David Morán en Twitter. Y que resumía esta situación. Rusia estaba como nunca colocando petróleo en el mercado de los Estados Unidos. Con esta sanción, eso se viene a pique, se viene abajo. Y creo que lo importante es el efecto multiplicador que esto va a tener de cara a los próximos meses por las empresas que puedan verse afectadas. Yo creo que los Estados Unidos va a fondo con el tema de las sanciones. Más allá de allí, no me atrevería yo a aventurar opinión ni a aventurar análisis porque todavía es muy temprano. Voy a apagar esta luz, la estaba probando, pero no. No me aventuraría yo a sacar conclusiones porque creo que es muy prematuro. Pero creo que lo de hoy es una tremenda muestra de que Estados Unidos efectivamente se va a empeñar a fondo con el tema de las sanciones. Ellos creen que ese es un mecanismo y fíjense que hasta nuevo aviso habrá que ver si ese es un mecanismo válido para solucionar el tema venezolano. Yo creo que sigue siendo insuficiente hasta el momento. Sin embargo, es un paso importante porque es una sanción, creo yo, que no tiene precedentes. Quien me lo diga, quien pueda revertir este juicio que estoy haciendo, bueno, perfecto, pero yo no he leído de precedentes con el caso de sanciones de este tipo a una empresa rusa, por ejemplo. Y mucho menos en Venezuela. Esto en Venezuela es inédito. Venezuela no había tenido una sanción de este tipo desde que, por ejemplo, la democracia comenzó a hacer la exportación petrolera a los Estados Unidos, incluso con la época de Pérez Jiménez. Entonces, yo creo que allí hay un hueso que va a roer, un hueso que va a ser roído, que no sabemos si es duro todavía, si es una cosa tonta, pero que los Estados Unidos han mordido, que es el tema del financiamiento del régimen en Venezuela. Y aquí pasamos a otra materia. La otra materia es si solamente el financiamiento de Maduro depende de la industria petrolera. Yo creo que no. Pero yo he conversado con gente y me dice, mira, ni por todo el narcotráfico del mundo, ni por toda la explotación de minerales como el oro, el coltán, la bauxita, todo lo que se consiga en esa especie de maná infinito que son las tierras del Estado Bolívar y del Amazonas y del sur de nuestro país, se puede sostener un país, un régimen político con ese esquema de financiamiento. Entonces,
habrá que ver, porque yo creo que si nosotros llegamos a un punto en el que todo el mundo global de la industria petrolera termina haciéndole el feo a Venezuela y a su petróleo, que de por sí ya tienen una producción petrolera bien disminuida, una producción petrolera que al día de hoy no llega o no sobrepasa los 800, 900 mil barriles de petróleo diario cuando llegamos a tener más de 3 millones hace 40 años, y he estado insistente con esto en los últimos días, pero es que estoy abismado revisando cifras, por ejemplo, de este libro que tengo acá, que lo voy a revisar pronto en el canal de Toro Hardy. Este libro que habla de 55 años de política económica. Este es un libro de principios de los 90, hasta el 91 llegó este resumen. Y revisar la historia de la Venezuela petrolera, de Caldera, de Leoni, de Luis Herrera Campins, es hablar de una producción de entre 2 millones y medio de barriles de petróleo a 3 millones incluso de barriles de petróleo. Y donde yo recuerdo que cuando Toro Hardy escribió este libro, no he llegado a la parte final, no lo he terminado, pero cuando se hablaba en los 90, a mediados de los 90, de que Venezuela llevara sobre los 5 millones fijos su producción de barriles de petróleo tras el proceso de apertura petrolera, para llegar hoy a 800 mil, que es lo que tiene. O sea, que además hay un constreñimiento de la industria per se, de esa industria petrolera venezolana. Pero frente a eso, yo creo que si eso se confabula en el sentido de que ningún país termine haciendo negocios con Venezuela en temas petroleros, bueno, un país monoproductor y monoexportador como nos enseñaron a nosotros, que era el nuestro, que vivía del petróleo y para el petróleo, para más nada, porque aquí el gobierno se financia a través de la renta petrolera y el Estado, y por ende además los ciudadanos se financiaban de la renta petrolera. Bueno, llegaremos a un momento en el que no será posible explicar cómo Maduro sobrevive en el poder a partir de un financiamiento que no existe, que es del petróleo. Y ahí es donde entrarán las explicaciones de la realidad. Y esas explicaciones de la realidad tienen que ver con un submundo del crimen para financiar al régimen. Narcotráfico, minerales que se raspan, una cantidad de cosas que se llevan de nuestro territorio y que son vendidas en mercados mundiales por bajo cuerda, a precios que a veces ni siquiera son los de mercado, porque Venezuela ya es prácticamente, o hacer tranzas con Venezuela es como comprarle a un ladrón de mercado, es decir, como comprarle a un ladrón de la calle, digo, como cuando usted viene y va por la calle y lo para alguien y le vende algo que es muy atractivo, pero que además no tiene un precio que se refleje en los precios de mercado, sino que son cosas por debajo porque son cosas malavidas. Bueno, más o menos yo creo que como el ladrón callejero, como el ratero callejero, que va a revender cualquier tipo de cosa, puede terminar siendo vista Venezuela en un futuro inmediato. Eso yo creo que es lo que está planteado. No es, repito, y esto no tiene que ver con Guaidó, aunque por supuesto que empalma con la gira de Guaidó. Aquí no entro ni siquiera en un análisis de la dirigencia política ni opositora ni nada de eso. Esto tiene que ver con un programa que va por encima de eso y que tiene que ver con el sistema de financiamiento del Estado venezolano. Cortar las amarras del financiamiento petrolero, yo creo que es un golpe inteligente. La cosa está en ver si sale ese golpe de mano de la administración Trump. Esto es una jugada diseñada por Trump, es una jugada diseñada, se dice que incluso por el equipo de Trump. Hoy ha salido una declaración donde nuevamente Michael Bolton, que se ha convertido en un tipo polémico porque salió como salió del equipo político de Trump, dice que según su criterio lo que ha hecho Trump es más teatro que otra cosa, que Trump no está arresteado nada con Venezuela, pero bueno, mucha gente dice también que Bolton está llorando por la herida y que Bolton en realidad ahora está descubriendo el agua tibia en muchos sentidos, porque ahora lo fueron del poder y entonces eso es lo que está haciendo. Pero yo creo que esto merece ser, repito, esto merece ser evaluado en el tiempo. Yo creo que esto es un asunto que no es distracción, que no es un asunto menor y que golpea donde es. Si hay sanciones, más allá de estas sanciones que se han probado y que yo todavía no veo cuál es su efectividad, uninominales a unos tipos de la cúpula que les impiden entrar a Estados Unidos, y sí, bueno, eso molesta, pero que es muy parcial, es muy dirigida. Si hay sanciones que yo creo que merece la pena que se evalúen, son las sanciones del mercado petrolero venezolano. Y yo creo que eso con lo de hoy se está haciendo, está encaminado y hay que evaluarlo. Mira, aquí alguien dice, Gladys, puede ser parte de la campaña también, nada es gratis. No, por supuesto que Trump está en campaña. Pero fíjate que esta no es, Gladys, esta no es una medida que pareciera que fuese una medida de campaña. Te explico. Una medida de campaña de Trump, si quiere meterse con el caso de Venezuela, por ejemplo, y fíjate, alguien que decía yo creo que decía que Trump es amigo de Putin.
Bueno, si Trump estuviese en campaña y quisiese además cimentar estuviese en campaña presidencial y quisiese no tocar los intereses de ese supuesto amigo que es Putin, no hubiese hecho esta medida. Esta es una medida que me parece más bien menos efectista que lo que podría ser, por ejemplo, poner una medida donde ponga a sobrevolar unos aviones en Venezuela sin invasión ni nada, pero que sobrevuelen los aviones, o que saque un portaaviones y lo pasee por el Mar Caribe. Eso sería más campaña que esto. Esto es una medida de golpeo silente, pero teledirigido al método de financiamiento del régimen, o uno. Porque yo estoy convencido de que sí, de que existen 2 y 3 métodos de financiamiento más del chavismo. Pero lo que no sabemos es cuál es, como aquí no hay números, porque aquí realmente no hay números de la economía que uno pueda, mira, empezar a sacar cuentas y tal. No sabemos cuál es el método predominante de financiarse del chavismo. ¿Es más la industria petrolera que el narco? ¿Es más el narco que la industria petrolera? ¿Es la extracción del oro más importante a esta altura que el petróleo? No lo sabemos, solo sabemos que hay varios. Cuando se habla de hay varias jugadas sobre la mesa, todos los tableros están sobre la mesa. Bueno, el chavismo opera en varios tableros de financiamiento. Y yo les digo, un régimen de este tipo, sin financiamiento, miren, es complicado, porque por supuesto que el régimen de Maduro es un régimen de fuerza, pero para que esa fuerza se mantenga, es necesario mantener contenta a esa tropa, digamos, a esos guardias pretorianos del entorno de Maduro. Entonces, para eso tiene que haber financiamiento. Cuba vivía de las remesas. Bueno, y ahora Venezuela, según lo que estamos viendo también, va a vivir de unos supuestos impuestos a la dolarización parcial de ciertos sectores de la economía. Pero eso no está muy claro porque eso no ha sido aprobado, todavía no se sabe cuánto es que van a cobrar de impuestos. Lo otro es que, y esto es muy evidente, uno lo puede ver por lo acabo de ver por el tema de los pasaportes y los costos. El chavismo le está metiendo la mano en el bolsillo durísimo a la gente. Y tiene que ver con un tema tributario, impositivo, altísimo, con un costo, por ejemplo, caso pasaporte, que no tiene ningún pasaporte a nivel mundial. El pasaporte venezolano es el más caro quizá de muchos países del mundo. He hablado con gente que saca pasaportes en España, en Portugal, en países de Europa. Quizá en los Estados Unidos sea mucho más caro, pero Venezuela tiene un pasaporte que nuevo te vale, legalmente debe valer en torno a cerca de $200. Y una simple prórroga de 2 años de un pasaporte se acerca a los $100. Y eso no deja de ser un mecanismo para expoliar y quitarle plata a la gente por apenas una hoja. Cuando es una prórroga es una hojita, que no puede costar $80. Eso no vale $80 nunca. Entonces, bueno. Yo creo que allí hay también una cosa a seguir, porque evidentemente el chavismo sí, ya agotada su fase populista de darle alegría y contentura a todo el mundo, donde todo el mundo raspaba la olla, por ejemplo, con los cupos Cadí, donde todo el mundo era feliz porque todo estaba subsidiado. Ahora está en una fase, paradójicamente, de pechar a los ciudadanos. Aquí se está buscando real por todos lados, cualquier trámite se incrementó en su precio. Lo único que no ha subido en cuanto a costos es el costo de algunos servicios públicos. Pero aquí estamos viendo un vuelco hacia esa metida de mano en el bolsillo del ciudadano promedio, y evidentemente eso es una búsqueda de sacar dinero del bolsillo de los ciudadanos. Porque evidentemente el aparato de financiamiento ordinario ya está severamente lesionado. Entonces hay que ver por allí. La prórroga son $180, casi nada, dice Miguel. Bueno, imagínense ustedes. Entonces, yo creo que esto es importante. Voy a leer algunas de sus preguntas y de sus observaciones, que me parecen también importantes. El régimen aprende de Irán, Cuba, Rusia para sobrevivir, aislamiento y sanciones. Y ese es un escenario también a plantearse. No sé si sigo acá o me caí. Un escenario a plantearse es el tema de, ok, ¿y qué puede pasar? Vamos a poner un escenario hipotético. Nada, y estaba terminando realmente de decir lo que más o menos quería aproximar. Lo otro es un escenario donde Rusia rompe con Venezuela, China rompe con Venezuela. Yo no sé si eso es posible, realmente no lo sé. No creo que eso vaya a pasar. Pero quienes saben un poco de este tema, de la relación, por ejemplo, rusa con Venezuela y la industria petrolera, te pueden decir que sencillamente lo que estaba ocurriendo es que PDVSA había dejado que Rosneft controlara algunas cosas de la industria petrolera venezolana, porque lo que se estaba era honrando el pago de una deuda que ya viene disminuyendo con
el tiempo en los últimos años, o sea que ya ha disminuido muchísimo. Hay gente que estima que la deuda de Rosneft con PDVSA, o la deuda de PDVSA, mejor dicho, con Rosneft, al día de hoy no llega a los $1.000 millones, siendo que hace muchos años pasaba de 4 o 5 mil, eran muchos millones de dólares, y que eso ya se ha venido descontando por envío petrolero, por temas de participación de Rosneft dentro de concesiones acá en Venezuela. O sea, eso se ha venido disminuyendo paulatinamente. De manera que desde el punto de vista económico, habría que decir que quizá cada vez Rusia tiene menos incentivos para mantenerse acompañando a Maduro, porque ya el dinero que se le debía ha sido de alguna manera amortizado desde hace mucho tiempo. Pero todavía queda algún capital que es importante que recupere Rusia. Ahora, otra lectura es ver si es solamente lo económico lo que importa, o a Rusia le importa también un tema geoestratégico y geopolítico con Venezuela, donde, bueno, puede que Venezuela le haya pagado todos los compromisos que le debe, pero a Rusia y a Putin en específico le interesa muchísimo seguir teniendo en Venezuela una especie de caja de resonancia para echarle varilla a Donald Trump a pocos metros del territorio norteamericano, ¿no? Entonces, eso está por verse. Yo creo que eso es importante seguirlo visualizando. Yo creo que el tema de las sanciones, repito, no son menores. Creo que el tema de las sanciones es importantísimo. Y si hay algunas sanciones que deben ser tomadas en cuenta, son estas sanciones que se han oficializado hoy. ¿Qué dice acá Jimmy Rodríguez Arbelo? O sea que Venezuela está arruinada, pero que te digo que sí. Yo no sé en estos momentos, porque en medio de esta situación que tenemos nosotros acá, evidentemente no hay información sobre cuáles son los números reales de nuestra economía. Pero si tú vamos a sacar una cosa muy fácil. Tú tienes una empresa que era la que hacía vivir, era el músculo, el aceite, todo, el motor, la caja, todo, el croche, como lo quieras ver, del Estado venezolano, que era PDVSA. PDVSA era la caja chica del Estado venezolano, y eso sobre todo acentuado en la época en la que Rafael Ramírez, que es un gran ladrón, capitaneó la industria petrolera venezolana, en la época en la que fue ministro de Energía y Minas, y de paso fue, o Energía y Petróleo, creo que le llamaban ahora, antes era Energía y Minas, y de paso fue presidente de PDVSA. Estamos hablando de más de 12 años. Eso fue así por todo ese tiempo. Si tú tienes una empresa que sustentaba, o sea, si eso es básico, si el sustento financiero del Estado venezolano era esta empresa, y esta empresa al día de hoy no llega a 1 millón de barriles de petróleo diario, si esa empresa tiene severos compromisos, severas complicaciones para colocar su producto principal, que son estos barriles, en el mercado internacional, pues imagínate cómo está el esquema de financiamiento ordinario del Estado venezolano. Está resquebrajado. Lo cual no quiere decir que el régimen, repito, esté absolutamente resquebrajado en cuanto a financiamiento, porque lo que puede ocurrir es que las segundas y terceras vías que se haya procurado el régimen para perseguir financiamiento, por cierto, muy hábilmente, previendo que algún día podían llegar sanciones que vetaran el petróleo venezolano de los mercados internacionales, si es que eso se puede hacer, que no creo que sea el término vetar, pero bueno, estoy usando un término genérico, ellos tuviesen un plan B, un plan C y un plan D para ese día. Y ese plan B, ese plan C y ese plan D son generalmente mecanismos de financiamiento ilícitos. Y algunos lícitos como este, que yo creo que es menor, que es el de la recaudación tributaria, donde, es lo que explicaba antes de irme al corte, donde se le pecha a la gente casi que por cualquier cosa, y de allí meterle la mano en el bolsillo para recoger plata para financiar ese aparato del Estado. A través de lo que generalmente, hay que decirlo, es el mecanismo de financiamiento de los estados modernos en cualquier parte del mundo, que son los impuestos. Solamente que usted en cualquier parte del mundo usted paga impuestos, que son a veces muy altos, y los paga gustosos porque eso se retribuye en servicios públicos de calidad, y se retribuye en educación, en salud, en programas alimentarios, en programas para la niñez, etcétera, etcétera, etcétera. En Venezuela no es así. Usted aquí lo que paga, usted no lo ve retribuido en nada. Entonces, básicamente, usted lo que le están haciendo es que usted lo están asaltando. Solamente que lo están asaltando sin pistola o con la pistola, pero con un silenciador puesto para que usted no se dé cuenta. Eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. And Rock. La única forma de salir del narco régimen son plumas fuente con tinta china. Bueno, yo soy fanático de las plumas fuente, pero eso no viene al caso. Neomar, Putin, al momento que los oligarcas rusos, especialmente Rosneft, movieron los grandes capitales fuera de Rusia para debilitar a Putin, la administración Trump sancionó a estos oligarcas. Es digno de estudio
¿Cómo volvieron nada una empresa tan prestigiosa como PDVSA? Bueno, es muy fácil, claro, es digno de estudio ciertamente, porque una empresa tan millonaria como era PDVSA y con unos índices de eficiencia que relativamente eran muy buenos como era PDVSA, ciertamente hay que estudiar cómo la acabaron, pero es muy fácil también sacar la cuenta de cómo haces eso. Tú básicamente tomas una empresa, la pones a dirigir, la haces que la dirijan, no con base a criterios técnicos, sino con criterios políticos, y esto era de que cuando Chávez le picaba a aquel, le daba una piquiña a aquella, y dame 100 millones de dólares, y dame 300 millones de dólares, le decía Rafael Ramírez, para financiar una campaña, para financiar una obra de esas de fuegos artificiales, que no era una obra pública, no era una política pública, ni era una obra de gobierno real, el tipo iba y no le daba 300, sino que le daba 600. Bueno, y eventualmente una empresa mal dirigida, que no genera rentabilidad, porque toda empresa tiene que generar rentabilidad. Una empresa no puede ser un atajo de lealtades de gratis. O sea, tú no puedes tener PDVSA hecha un caso donde simplemente se promueve a la gente porque son más chavistas que los otros. No, en PDVSA tenían que ascender los que más supiesen de la industria y los que mejor operada tuviesen la industria, los que mejores mecanismos de negocio tuviesen en la industria. Bueno, mientras tú haces eso, mientras tú haces todo lo contrario, tú haces que esa empresa deje de generar rentabilidad, empieza a generar pérdida, y además le generas más pérdida cuando la pones a financiar cualquier cantidad de locura que se le ocurre a ese loco que era Chávez y al loco chiquito que después terminó siendo Maduro, como heredero de Chávez. Y bueno, al final de cuentas lo que tienes es que esperar que el tiempo obre, y el tiempo ha obrado. Estamos hablando de más de 10 a 15 años dándole pela al máximo a una empresa que no puede aguantar eso y ya está en sus estertores. Pues eso es lo que estamos viendo con PDVSA. A ver, Venezuela está mamando y loca. Tenemos unos mensajes por acá. Albert, si en Venezuela se llegara a dolarizar la economía, les dejarían los sueldos a los jefes, asistentes, los jefes del empleo le pagarían por hora. Hora trabajada, hora pagada. El sistema que tú conoces muy bien, Albert, que es el de los Estados Unidos, donde se paga, creo que en promedio, yo no creo, para irme de números más arriba, número más abajo, $10 la hora, ¿no? A cualquier empleado por hora ya. Buenas noches, Neomar. Y lo de Cuba, al petróleo le llega. Bueno, esa es la otra triangulación que se dice que está ocurriendo. De hecho, me echaban un cuento hoy que se estaban enviando barcos cargados con petróleo venezolano a Cuba, barcos casi que piratas, pues estos barcos con bandera de conveniencia de cualquiera de estos países locos. Ahorita se me van, pero son países, hablo de países no importantes dentro de la esfera del concierto de las naciones, o sea, un país X, le ponen una bandera, lo sacaban a alta mar, y entonces el barco llegaba a Cuba, y ese petróleo era en Cuba, era de alguna manera triangulado, lo mismo para colocarlo en mercados internacionales. Y que uno de esos barcos, me estaban contando que fue detenido por la Armada, por la Marina estadounidense, en tiempo reciente, porque entró en aguas territoriales abiertas. Esto ustedes lo podrán recordar, eso fue el año pasado. Bueno, más o menos así también. Eso seguramente que algo de eso también hay en Cuba metida en esto, porque todo es buscarle la vuelta para hacer la trácala y eludir las sanciones. El petróleo ya dejó de ser el ingreso fuerte. Esta es la gran hipótesis que tenemos mucho. Pero hay gente que me dice que no, que sin petróleo Venezuela no va para ninguna parte. Yo le digo, bueno, y no puede sobrevivir. Imagínense ustedes ante lo que estamos, y con esto me voy a ir porque también sigo un poco con la gripe, y además la conexión no es la mejor, lo sé. Imagínense ustedes que Venezuela llegue a un punto donde no hay posibilidad real de justificar cómo se financia el régimen en términos ordinarios. Es decir, está mal que un país sea un petroestado, que viva solamente del petróleo, pero ser un petroestado no es algo ilícito en el mundo. O sea, usted puede perfectamente, como pasó con PDVSA, terminar siendo un país que vive el 98% de los ingresos petroleros, y eso vive Venezuela, de más nada, e importando todo lo demás. Importando, agudizado con Chávez, por cierto. Pura importación, usted no genera nada de riqueza, no hace más nada, lo demás que hace es tan pequeñito que no llega al 1%, ningún sector. Bueno, imagínense ustedes que ese 98% ustedes lo eliminan de un plumazo y el régimen sigue. ¿Cuál es la explicación de eso? Sería uno de los primeros regímenes políticos del mundo occidental, yo no sé si el primero, Cuba, que vive del turismo. Bueno, Cuba dice que vive del turismo, que no tiene cómo explicar de qué vive, y que entonces básicamente vive de cosas secundarias que nadie sabe cuáles son. Y creo que se cayó el internet otra vez. A ver, no sé. En todo caso, no, seguimos. Y ahí es donde van a entrar las sospechas en fuerte. Bueno, Venezuela vive de cosas innobles, de cosas malsanas.
Venezuela vive de lo que ya hemos dicho, extracción ilegal y comercialización ilegal de minerales y por supuesto de la industria del narco. Bueno, allí yo creo que el remoquete y el San Benito de narcoestado no hay como quitárselo de encima al régimen. Entonces, bueno, eso es perfectamente posible. A ver. Pedro Toro, el pianista, creo que me está hablando. ¿Podrá salvarse algo de la empresa? Mira, yo tengo un esquema pensado. Yo no soy experto petrolero. Yo no soy como John Goycochea, que no sabía nada de petróleo y apareció diciendo que él era experto petrolero. Yo no soy de ese tipo, ¿no? Pero tengo interés por el tema petrolero. Primero porque soy venezolano. Segundo porque estudio las ciencias políticas. Y tercero porque me gusta la historia. Y cuarto porque para entender a Venezuela hay que entender el tema petrolero. Entonces, a mí me interesa en algo el tema petrolero. Y en el esquema mental que yo tengo, que no tiene que ver con números, no tiene que ver con capacidades financieras reales de reactivación de la economía después de lo que pase. Para mí un esquema ideal es un esquema donde PDVSA existe, pero esa PDVSA compite con empresas privadas nacionales e internacionales, probablemente más internacionales que nacionales. Porque siendo sinceros, para montar usted una empresa en el sector energético y sobre todo en el tema petrolero, se habilita demasiados recursos que yo no sé qué inversionista local va a poder canalizar a través de mecanismos lícitos. Es decir, no sé quién va a tener 10.000, 20.000, 30.000 millones de dólares para meterlo en un tema de una inversión de una compañía petrolera como eran las que existían en Venezuela antes de la nacionalización, de la estatización del petróleo en el año 75, 76. Ahorita se me va, ¿cuál de los dos? Entonces, para mí un esquema ideal es donde sí, puede que el Estado venezolano, si quiere, que siga teniendo una empresa petrolera, pero que compita con otras privadas. Otro esquema, fíjense este otro esquema, ese es uno. El otro es, y yo no creo en rescate, bueno, si la quieren rescatar van a tener que ser una empresa, la empresa petrolera venezolana, PDVSA, va a tener que ver cómo abre acciones al mercado para que los que vienen a rescatarla, puesto que el Estado venezolano no tiene plata para rescatarla, controlen la mayoría de las acciones de la empresa o vea cómo se reparte el paquete accionario, no sé cómo van a hacer. Pero el otro esquema es un esquema donde sigue existiendo PDVSA, es solo una empresa la que explota el petróleo, puede ser ese también, pero PDVSA se abre al mercado internacional, en los mercados privados, que era el proceso que se pensaba hacer, que es más o menos completar la agenda de la apertura petrolera de los 90. Se iban a hacer esquemas, y disculpen que me rasque tanto la nariz, pero bueno, tengo la gripe todavía. Se iba a hacer un esquema donde se pretendía que el Estado venezolano seguía siendo titular de PDVSA, pero me imagino que bajo condición de minoría en la sociedad, entraban empresas internacionales en determinadas áreas de su interés de la actividad petrolera, poniendo capital y por supuesto, de alguna manera desnacionalizando la industria, creo yo. Yo no sé si eso era exactamente lo que se proponía en la apertura, pero la apertura era traer inversión privada a PDVSA. Y eso tienes que hacerlo concediendo partes del control de la empresa. Y ustedes saben que la actividad petrolera tiene varias fases: exploración, explotación, refinación y exportación. Estamos hablando de por lo menos 4 que recuerde yo de la empresa. O sea, tú buscas primero prospectiva para dónde hay pozos, después explorar los pozos, después perforar los pozos, después refinar lo que tú sacas de allí para sacar productos terminados y después exportar esos productos terminados, que es el tema de los fletes y todo ese tema. Entonces hay varias partes en la cadena de PDVSA que pueden ser trabajadas por otras empresas que eventualmente tengan interés en eso. Bueno, eso es lo que tengo de alguna manera como planteamiento sobre el tema de la industria. El Estado no puede tener ningún tipo de empresa, el Estado tiene que vivir de los impuestos. Esa es la concepción del Estado liberal, el Estado moderno, estamos de acuerdo. Y de hecho, en el Estado liberal los impuestos cada vez son más bajos, porque además, como el Estado no administra sino servicios muy puntuales, no tiene por qué estarle metiendo tanto la mano en el bolsillo a la gente. Impuestos cada vez más bajos, dicen además los teóricos liberales, para que los empresarios privados no se sientan pechados de su esfuerzo y puedan tener libre iniciativa para seguir emprendiendo y creando riqueza. Esa es la teoría. Les recomiendo el Diplomacia Petrolera y otras energías de la UCB. Bueno, muy bien. El diplomado. El régimen sigue con lo suficiente para subsistir. Se verá la falta de renta petrolera en la gente de a pie. Ya lo veremos, no sé si eso sea así. Ya eso ha pasado, de hecho, Artán, porque prácticamente aquí la gente ha sido dejado a la libre.